comenzamos una nueva serie que se llama así, Los Milagros del Maestro. Los Milagros del Maestro. Y el día de hoy les quiero compartir tres milagros del Maestro que nos van a llevar a pensar, nos van a llevar a estar activos, nos van a llevar a emocionarnos el día de hoy. Y estos tres milagros dicen relación con lo siguiente. Número 1, un endemoniado. Número 2, un leproso. Y número 3, un publicano. De hecho, la predicación se llama así: el endemoniado, el leproso y el publicano. No tuve que pensar mucho, ¿ya? No tuve que pensar mucho, no me la ingenié, no le coloqué un número, un nombre rimbombante, no, nada por el estilo. Ahí está el endemoniado, el leproso y el publicano. Ahora, como la semana pasada, si usted no vino, comenzamos esta serie que se llama Los Milagros del Maestro. Está basado todo en el libro de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos. En los 16 capítulos de Marcos, usted nunca va a ver a Cristo descansando. Siempre está haciendo cosas. Ahora, la idea era mostrar a un Cristo activo. De hecho, usted lee el tema de la tentación, cortito. El tema del nacimiento, cortito. Todo tiene que ver con Cristo, hace cosas. Nunca descansa. Y yo les desafío a ustedes a que usted lea el libro de Marcos en su casa, tome un tiempo, lea el libro y disfrute este libro que habla acerca de las cosas que hizo Cristo. Muy bien, vamos a partir con el primer caso de estudio del día de hoy. Vamos a hablar del endemoniado. ¿Cuántos alguna vez han visto un endemoniado? Allá, demonios, mi amigo Michael. A usted también, ya. Posiblemente a usted le llame mucho la atención, pero ¿existen los endemoniados? Sí existen los endemoniados. Es gente que hace un pacto con el diablo o que está influenciado por el diablo y que se relaciona con el diablo. De hecho, allá en República Dominicana hay mucho vudú, ¿no? En Haití. Pero están laditos, se cruzan la barda y están a otro lado. ¿Ya? Hay mucho endemoniado, muchas cosas. Me tocó ver en mi juventud, en los campamentos de verano, muchos casos de endemoniados. Y la verdad, las cosas no es algo agradable. No es algo que uno dijera, wow, qué lindo que es esto. No, realmente es una de las experiencias más espirituales, más tristes que uno pueda ver en un principio. ¿Por qué? Triste porque ves a una persona dominada completamente por el diablo. Y número 2, la parte buena, cuando esta persona decide aceptar a Cristo y rechazar al demonio, es una experiencia maravillosa. Pero vamos a detenernos y vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 28. Dice así, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, escucha bien esto, Jesucristo día sábado entró a enseñar a la sinagoga. Dice, enseñaba y se admiraban de su doctrina, de lo que él le enseñaba. Dice, porque le enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué dice esto? Lo dice específicamente porque los fariseos y los publicanos eran una careta, o sea, eran falsos, más falsos que billetes de 1,50, falsos. Y dice, y no como los escribas. Pero escucha esto, pero había en la sinagoga uno de ellos, un hombre que, dice, con espíritu inmundo, ¿qué dice? Que dio voces. Ahora, escucha esto. Era un endemoniado religioso. Donde no está la presencia de Dios, siempre va a haber este tipo de personas. Pero aún en la iglesia pueden haber. Sigue diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz,
dice, salió de él. Y sigue diciendo, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El pasaje es súper llamativo. Dice que Cristo estaba enseñando el día de reposo y que en ese momento se le aparece un endemoniado ahí mismo, ahí mero, en la misma sinagoga y da voces. Ahora, quiero que entiendas esto, En primer lugar, el demonio sabía quién era Cristo. Lo que no sabían los fariseos, lo que no sabían los escribas, lo que no sabían los religiosos, aún lo que no sabían sus discípulos, lo sabían los endemoniados. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es que el endemoniado es la primera vez que le llama a él Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. La primera vez que se le escucha a alguien decir fue un demonio. Y lo segundo, que no tiene otra forma más que confesar y reconocer quién era Cristo. ¿Y cómo le dice? Tú eres el Santo de Dios. Él reconocía que ese Cristo era el Santo de Dios. Repito, lo que los discípulos no habían entendido, porque recién estaban comenzando, lo que los fariseos y los escribas no habían entendido y lo que la gente no entendía, el demonio sí sabía quién era. Ahora, lamentablemente, la Biblia dice lo siguiente respecto a los demonios. Santiago 2:19 dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Pregunta. Bien haces. Y escucha lo que dice acá. También los demonios creen y tiemblan. Lastimosamente los demonios no tienen esperanza. Cuando Dios toma a los demonios o los ángeles que caen, esos ángeles no tienen esperanza. De hecho, el infierno está creado para Satanás y sus demonios. Pero ellos creen. Ellos tienen, entre comillas, vamos a decir, una fe. Y esa fe, lamentablemente, no los salva, sino que ellos creen realmente quién es Cristo. Ahora, de hecho, el demonio reconoce que no puede aguantar la presencia del Señor. No lo puede aguantar. Y él le pregunta, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Por qué has venido a destruirnos? Ahora, cuando Cristo aparece en el mundo en sí, Cristo vino a salvar, dice la Biblia, lo que se había perdido. Pero Él también vino a confundir a las huestes diabólicas, a las huestes satánicas. Ahora, hay una victoria, y la victoria es de Cristo. Porque Él le dice, cállate y sal de él, espíritu inmundo. Sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Número 1, Jesús le conminó. Versículo 25, el Señor no ruega, sino que le manda. Así como enseñaba con autoridad, así también Él curaba y sanaba con autoridad. Número 2, hizo callar al demonio. Él usó un vocábulo que significa así: sé amordazado animal. Sé amordazado animal. Ese es el vocábulo que Cristo usó. Cristo tenía una mordaza para que el espíritu dejara de hablar y comenzara a aullar y comenzara a gritar, pero no a hablar. Número 3, el espíritu inmundo no tiene más remedio que obedecer, porque ya no podía hacer nada más. ¿Y qué es lo que comenzó a hacer el demonio? Tomó el cuerpo de la persona, comenzó a agitarlo y a convulsionarlo y a gritar. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, cállate, no hables más. Y lo siguiente, el asombro de los religiosos les tomó tan de sorpresa
que comenzaron a discutir entre ellos preguntándose, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Ciertamente la doctrina que él traía iba a confundir también a las personas, iba a confundir a los religiosos. Y sabes, Jesucristo hizo algo acá que yo nunca había visto en la Biblia. Generalmente cuando una persona necesitaba de Cristo, ¿qué es lo que hacía la gente? ¿Qué es lo que hacía? Preguntaba, se lo pedía. ¿El endemoniado le preguntó a Jesús que le sacara el espíritu inmundo? No. ¿Por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque le molestó. Porque Jesús se molestó con el demonio y lo sacó. Sal fuera, me molestas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en un lugar santo, en una sinagoga. Y Jesús le dijo, hasta aquí llegaste, no vienes más para acá, tienes que irte. Por eso lo sacó. Y porque no pueden compartir lo santo y lo profano un mismo lugar. Por lo tanto, Jesucristo sacó a ese demonio. Pero date cuenta un detalle. El hombre jamás dio gracias. No dice que dio gracias. No dice que el hombre sintió en su corazón un alivio. No dice que el hombre habló con Jesucristo. ¿Por qué pasó eso? Porque posiblemente este hombre hizo un pacto consciente de lo que estaba haciendo y él sabía que él le dominaba. Y es triste, como muchas veces la gente se acostumbra a vivir con el diablo. Y cuando digo se acostumbra a vivir con el diablo, me refiero a todo lo que tiene que ver con brujerías, con suertes, con horóscopos, con cosas así, con los famosos amarres. ¿Quieres que tu pareja vuelva? Aquí tengo un amarre, ven para acá, el vudú. Y te digo algo, la gente cree. La gente cree. La gente se deja dominar por todo eso. Y la gente hace pactos. Y te quiero decirte esto. Ten mucho cuidado cuando te envuelvas con algo así o te hablen de algo así. Hago amarres a la distancia. Viste que ahora ya no es necesario ir a la consulta. Te hacen el amarre por Zoom y tienes que mostrar la foto de la persona, ¿ya? Y ahí te tira unos conjuros mágicos, abracadabra, pata de cabra, que vuelva el fulano o la fulana, qué sé yo. Pero ¿me entienden la idea? El hombre estaba acostumbrado a vivir de esa forma. Y te digo, es triste, pero lamentablemente es real. No es un cuento. Los que hemos tenido la posibilidad de estar con endemoniados, sabemos que no es una hora estar con ellos. A veces pasamos toda la noche con ellos, luchando en contra del demonio, y es terrible. No tenemos el poder, la autoridad que Cristo de llegar y decir, sale de ahí. No, es una lucha. Pero es real, es real. Segundo, un segundo milagro que llama la atención, tiene que ver con el leproso, tiene que ver con lo físico y lo social. Y me llama la atención esto, porque tiene que ver mucho con este siglo XXI, y te voy a explicar por qué. Veamos lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Dice así, vino a él un leproso. ¿Y cómo viene? Rogándole. Y dice, en cada la rodilla le dice, si quieres, escucha bien, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, y escucha esto, y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y sigue diciendo, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel.
y quedó limpio, o como dirían los argentinos, limpito. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió fuera luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Cuando hablo acerca de que tiene que ver con el siglo XXI, ¿sabes tú cómo se llama la nueva lepra? ¿Ah? COVID. COVID. ¿Sabes tú lo más triste del COVID? Es que la gente muere sola. Y no solo que muere sola, sino que no te puedes acercar a ellos. Es una enfermedad que te afecta socialmente, porque te aísla. El leproso, socialmente, generalmente cuando caía la lepra, era aislado. ¿Qué significa? Que lo sacaban fuera de la ciudad, no podía acercarse a ningún lugar. Si se acercaba a algún lugar, ¡pum!, lo mataban. Perdía a su familia, perdía a su esposa, a sus hijos. Iba perdiendo su parte, porque lo que no sabe lo que es la lepra, se le van cayendo el cuero, las partes del cuerpo. Pero lo más triste de todo esto es que cuando van cayendo esas partes están podridas y caen sin dolor. O sea, no se dan cuenta cuando se le cayó un ojo, se les cayeron unos dedos, se van cayendo las uñas, no sienten dolor. Así es la lepra. Y socialmente, esta gente y espiritualmente, ellos estaban completamente aislados. Pero ¿saben lo que me llama la atención de este pasaje? Varias cosas. Número uno, cómo se acercó este hombre a Jesús. Dice, con gran humildad, este leproso vino suplicándole, ¿qué dice? ¿Sabe lo que nos enseña esto? Esta es la forma con la cual nosotros debemos acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios de forma humilde, suplicándole y de rodillas. Cuando las cosas estén bien, acercarnos a Dios de esta forma. Cuando las cosas estén mahometanas, acercarnos a Dios de esta forma. Y cuando las cosas estén muy mal, acercándonos a Dios de esta misma forma. Porque no podemos tener un doble estándar. Acercarnos de esta forma cuando todo está bien. O cuando todo está mal, perdón. Todo está mal, me acerco al Señor y me acerco a Dios. Pero cuando todo está bien, ni me acuerdo de Dios. Tengo un amigo en Chile, muy querido, que le pegó el COVID y le pegó fuerte. Estuvo entubado, le hicieron la famosa traqueotomía. Y él por mucho tiempo caminó en los caminos del Señor muy bien, pero después sus negocios, toda su vida, lo fueron alejando. Y cuando él se recuperó me dijo, me he acercado al Señor y yo le dije, me diste una nueva oportunidad y voy a seguirte fiel. Y yo estaba contento por él. Le dije, qué bonito que es, qué bueno, me pone contento por ti. Dijo, Dios me dio segunda oportunidad. Adivina qué. A los 2 meses ni se olvidó de todo. Ahí anda. Siempre acércate con humildad, con súplica y arrodíllate ante Él. Siempre demuestra tu necesidad de Dios. Como cantábamos recién, contempla a Dios. Hemos de adorarle. Esa es la forma.
acerquémonos de tal forma a Dios que nosotros podamos tener esa actitud de humildad y no de orgullosos. La iglesia no crea orgullosos, no forma orgullosos. La iglesia forma personas con el carácter de Cristo, humilde, manso y humilde. Dice con una fe firme en su poder. Él le pregunta a él, le dice, ¿tú puedes limpiarme? Tú puedes hacerlo. ¿Sabes? Si hay algo que a nosotros nos falla de repente es eso. Nos falla ese poquito de fe. Dice la Biblia que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dile a este monte que se cambie a un lado y se va a cambiar. Pero a nosotros nos falta ese poquito de fe. Y él le dice con una fe firme en su poder, yo sé que tú puedes limpiarme. Y cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros le creemos a Él, de que Él puede hacer algo por nosotros y en nosotros, las cosas siempre van a ser diferentes. Pero se necesita un grano de fe. Lo tercero, lo hizo con entera sumisión a la voluntad del Señor. ¿Sabes lo que le dice? Yo sé que tú puedes limpiarme. Pero después le dice, si quieres. Si quieres. Si realmente quieres limpiarme, yo sé que lo harás. Si quieres. ¿Qué dice la Biblia? Hágase todo de acuerdo a qué? A mi voluntad, a tu voluntad, a la voluntad de Dios. Señor, si quieres, haz esto. Me molestan los que declaran, me molestan. Yo declaro en el nombre del Señor la sanidad para este cuerpo miserable que está aquí. ¿Y si se muere? ¿Dónde quedó la declaración? Yo declaro que este demonio tiene que salir de ahí. ¿Y si no sale? Es la voluntad del Señor. Señor, si tú quieres, haz esto. Si no, acepto tu voluntad. Y no es una actitud negativa, no, es una actitud de fe. Yo creo que tú lo puedes hacer, pero acepto tu voluntad. Acepto tu voluntad. Ahora, me llama la atención, dice que Jesús fue movido a misericordia, a compasión. Permiso. Jesús fue movido a compasión. Este detalle es añadido en Marcos para mostrar que el poder de Cristo no era usado con odio, con orgullo, ni con nada que pueda hacer más, sino con compasión, que Él llevó consuelo y alivio a las personas que estaban en miseria, personas como usted y como yo. Jesús fue movido a compasión. Y aquí está la parte más fuerte que yo pude leer de este pasaje. Mira lo que hizo Cristo. ¿Qué es lo que hizo? Extendió la mano. ¿Qué dice? Le tocó. ¿Sabe que si era prohibido por la ley tocar a un leproso? No sé, y si tocaba a un leproso, ¿sabe lo que tenía que hacer? Ir a una cuarentena y ver que no se le hubiese pegado. Y si no se lo hubiese pegado, después de esa cuarentena tenía que volver al sacerdote y decir, no se me pegó. Pero si se le pegó, se le pegó. Pero ¿qué pasó con Cristo? Dice que extendió su mano y le tocó. ¿Sabe que Él tocó nuestras vidas como somos? Como somos. A Él no le importó si nosotros éramos buenos tipos o malos tipos. Dice que Él vino a morir por el mundo. Él vino a morir por el preso, por la viuda, por el pobre, por la prostituta, por el homosexual, por el no homosexual. Él vino a morir por todos.
y Él extendió su gracia a todos. Y aquí quedó demostrado porque Él dice que extendió la mano y le tocó. No solo tuvo compasión, sino que le tocó de una forma cariñosa, afectiva y hermosa. Y eso es grandioso. Siéntete tocado por la mano de Dios. Siéntete tocado por el cariño de Dios que tiene para con nosotros. ¿Sabe lo que me llama la atención? Lo que dijo después, le dijo, quiero. Y queda limpio. El pobre leproso nunca dudó del poder de Cristo, pero no estaba seguro si Cristo quería. No estaba seguro si Cristo le iba a extender su mano y le iba a ayudar. Pero ¿sabes qué? Cristo siempre está dispuesto a extender su mano para nosotros. Siempre. Nunca dudes del poder de Dios en tu vida y de lo que Él quiere hacer. Nunca lo dudes. Nunca le eches la culpa a Dios de las cosas que te están sucediendo si son malas. Son un aprendizaje. Porque ¿qué dice la Biblia? Que sea bueno o sea malo, vamos a aprender y vamos a crecer. Es triste cuando le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos suceden. Es triste. Pero no se la eches. Ahora, había una orden. Y ahí nos damos cuenta que los chismosos no son las mujeres. Los hombres tenemos un doctorado. Mire lo que pasó. Le dice así, mira que no digas nada a nadie. Mira. Ahora, ¿por qué él no quería que se supiera? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué? Porque era una publicidad innecesaria. Así de simple. No quería que se supiera, quería que sus milagros quedaran ahí. Pero era imposible, era tapar el sol con un dedo, era imposible hacerlo. Ahora, la orden era, ve, preséntate al sacerdote, muéstrate y haz todo de acuerdo a la ley. Lo que tenía que hacer era simple, tenía que ir calladito, ir donde el sacerdote y decirle, mira, estoy limpio. Ahora, la lepra eran unas marcas blancas que aparecían, unas manchas blancas. Esas manchas blancas después se iban pudriendo, se iban carcomiendo. Eso era. Y dice la Biblia que él quedó sano. O sea, él tenía que ir para allá y decirle, mira, estoy sanito. Y lo último, dice, pero él salió, ¿y qué dice? Y comenzó a proclamarlo abiertamente. ¿Realmente el hombre desobedeció? Sí. Pero te hago una pregunta. ¿Quién no lo haría? ¿Sabes lo que significaba esto para él? Volver a reencontrarse con su familia, volver a reencontrarse con sus seres queridos, volver a abrazar a su esposa, volver a abrazar a sus hijos. ¿Sabes lo que la pandemia nos quitó? Nos quitó el abrazo, nos quitó el beso, nos quitó ese apretón. Eso nos quitó. Imagínate este hombre, no dice la Biblia cuántos años estuvo con lepra, pero posiblemente estuvo muchos años. Y durante todos esos años, ¿qué sucedió? Se sintió solo, triste y abandonado. ¿Cómo no iba a salir a contarle al mundo lo que Dios había hecho con él? Yo hubiese hecho lo mismo. No me hubiese contenido. Si cuando me pasa algo extraordinario, quiero que todo el mundo sepa. Quiero que el mundo sepa que Dios es real. El tercero, el publicano. Un pecador sin esperanza. Antes que nada les voy a explicar quién era un publicano. Un publicano era un judío
pero que trabajaba para el gobierno romano. Recuerde esto, los judíos estaban dominados por los romanos, ¿ya? Y el publicano tenía un trabajo que no era muy, vamos a decir así, políticamente correcto. El publicano, el judío tenía que ir a cobrarle los impuestos a los mismos judíos. Ejemplo, y era por cabeza. Ejemplo, 2 personas más 3 hijos, son 5. Ya cada uno va a pagar 2 denarios, son 10 denarios de impuestos a la semana, al mes. ¿Qué pasaba? Eran vistos como unos traidores. Traidores. Vendepatria. Vendían, vamos a decir, su alma a Roma. Y nadie los quería. Nadie. Eran detestables. Porque iban a cobrar el impuesto. Y no solamente eso, sino que también ellos se encargaban de hacer censos, de contar cuánta población quedaba, y de acuerdo a cuánta población ellos contaban, iban subiendo los impuestos. O sea, mientras más hijos tenían, más impuestos cobraban. Ahora, de eso quedaba una cantidad que iba al bolsillo de ellos. Generalmente iba a la mitad. Por lo tanto, mientras más cobraban, más dinero tenían. O sea, ¿eran detestables, sí o no? Sí. ¿Alguien los quería? Ni la mamá los quería, porque a la mamá también le cobraban los impuestos. Eran gente detestable. No sé a quién podría ser acá, pero detestable. Veamos lo que pasó con estos publicanos, no publicanos, sino que publicanos. Vea, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él, o sea, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Quién era este Leví? Mateo. Mateo era un miserable publicano judío. Dice que estaba sentado en el banco de los tributos, esperando recibir. Vengan, porque si no vienen, les voy a mandar la policía. Y ustedes saben que Roma, cuando pide, pide. Sigue diciendo: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea, Jesús se fue a meter a la casa de un publicano. Pero escucha esto lo que sigue adelante. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Escucha esa frase. Leví era el jefe de los publicanos. Y como era el jefe de los publicanos, tenía gente a su servicio. Vamos a llamarla así, eran los publicanitos, que cobraban impuestos. Porque siempre se necesita tener más gente. Por lo tanto, Mateo, ¿qué es lo que hace? Recibía plata de lo que le pagaban a él, pero aparte recibía comisión de lo que sus empleados le traían. O sea, Mateo era un buen negociante. Necesitamos gente así. Y no es chiste, porque este tipo sabía hacer dinero. Pero ¿qué pasa con esto? Sigamos con el pasaje. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los pecadores? Y escuchen la frase de Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si usted alguna vez pensó que la iglesia era para los sanos, no. La iglesia
es para todos los que nos sintamos pecadores o seamos pecadores. La iglesia no es una institución donde reclutan gente sana. A la iglesia llegan los vilipendiados, los que tienen roto el corazón, los divorciados, los no divorciados, los que tienen problemas, los que están endeudados, la gente que tiene una vida miserable. Esa gente llega a Cristo. Él no fue a buscar a la gente religiosa. Eso siempre que les quede claro. Él no vino a buscar a santurrones. Él vino a buscar a pecadores como usted y como yo. Ninguno de nosotros es tan bueno como Cristo. Ninguno. Si hay alguno de ustedes que está así, por favor, el próximo domingo predica por mí. Y nos enseña cómo podemos llegar a ser así. Pero no lo hay. Todos somos pecadores. Todos somos injustos. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos angustiosamente acercarnos a Dios. Todos. ¿Y sabes algo? Cristo aprovechó todas las oportunidades que tuvo. Cristo venía de enseñar a Leví, un publicano, y luego de eso se dio cuenta de que había muchos publicanos. Muchos. ¿Sabes qué? Nosotros necesitamos entender esto. Necesitamos entender que nosotros tenemos que hablarle a toda la gente de Cristo, no importa su condición social, política, su etnia, su religión. No, hablarles de Cristo, compartirles esa gran verdad. Hay un vacío en el hombre y ese vacío se llama Dios. Ese vacío es real. Y Cristo tuvo la oportunidad de buscar a un publicano común y corriente, porque ese publicano iba a traer más publicanos. Él no iba a traer a gente buena, Él iba a traer a gente dolida, a gente mala. Cristo se sentó y compartió con los publicanos. Yo una de las cosas que echo de menos es trabajar en la construcción. Yo echo de menos eso. Y lo echo de menos por una cuestión que tiene que ver con lo que yo hacía en Chile. Trabajaba instalando instalaciones eléctricas y trabajábamos en edificios grandes, desde el cimiento hasta arriba, primero viendo los planos, colocando la tubería, alambrando, colocando cables, reparando. Después que estaba todo pintado, colocando los artefactos, armando tableros. Ese era mi trabajo. Pero ¿sabes lo que yo disfrutaba? Los almuerzos. Porque el constructor es mal hablado. Es bueno para el garabato, es bueno para el doble sentido. Pero cuando me tocaba estar allí, siempre pedía permiso para orar. Y había un respeto. Le sacaban el casco y orábamos. Y le podíamos dar a Dios protección. Y a veces yo no llegaba y llegaba un poquito tarde y me decían, estábamos esperando, nadie ha comido todavía. ¿Por qué? Porque hay que orar. ¿Y sabes cómo echo de menos eso? Pero ¿sabe que usted tiene la posibilidad de marcar la diferencia en su trabajo? De mostrarle al mundo a ese Cristo. Nunca se sienta usted como superior. Siempre siéntase como un enviado por Dios para dejar un testimonio. Y Él aprovechó todas las oportunidades. Aprovechémoslas. Una de las cosas que me gusta hacer cuando voy a un restaurante siempre, cuando veo a la waitress, a la señorita que me va a atender, le digo, disculpa, le digo yo, soy pastor. ¿Hay algún pedido de oración por el cual yo pueda orar por ti? Y sabes que dentro de eso han habido conversaciones muy lindas, en las cuales de repente dice, ¿sabes? Justamente hoy día me pasó esto, me pasó esto otro. Eso sí, cuando voy a los chinos ni me atrevo, porque ya no entiendo, ni lo entiendo. Pero me pasa. Y eso me lo enseñó un pastor, el pastor John Blodgett. Me dijo, cada vez que vengamos a un restaurante tienes que preguntar. Y lo hago como costumbre.
Porque tú no sabes lo que puede estar sucediendo en la vida de las personas. No conocemos, no somos omniscientes, pero hazlo, comparte. El celo malintencionado de los escribas y los fariseos. ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Qué es esto? Querido, ninguno de nosotros nació en cuna de oro. Ninguno de nosotros tiene sangre real. Ninguno de nosotros tiene el ADN de Cristo. Ninguno. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede juzgar si nos sentamos con publicanos o no publicanos. La respuesta que trasciende hasta el día de hoy dice así: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? ¿Sabe que Dios te llamó a ti? Te llamó a ti, me llamó a mí. No llamó a un justo, no llamó a lo bueno, sino que Él dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Quiero terminar con una conclusión, pero esto tiene que ver con esto. ¿Cuánto vale este dinero? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? $10. Este billete cuesta $10. Usted va a una tienda y paga con este billete de $10 y la gente lo va a tomar y va a decir, son $10. Nadie lo va a cuestionar. Ahora, si yo tomo este billete de $10 y lo arrugo, lo piso, pregunto, ¿cuánto vale? ¿Ah? ¿Por qué? Si lo arrugué y lo pisé, no ha perdido su valor. Ahora, si yo lo rompo, ¿cuánto vale? ¿Ah? ¿Por qué? Si lo rompí. ¿Ah? No pierde su valor, ¿cierto? ¿Quieres saber algo? ¿Por qué no pierde su valor? ¿Cuál es la razón? Porque este billete de $10 tiene un support, tiene un apoyo, tiene una base. ¿Cuál es? El gobierno de los Estados Unidos. El oro que mantiene este billete de $10. ¿Te digo algo? El endemoniado, el leproso y el publicano tenían un valor. ¿Y sabes quién le da ese valor? Su creador. Dios le dio un valor a la gente. No importa si la gente está rota, no importa si la gente está completamente arrugada, no importa si la gente está pisoteada, no importa. Para Dios tenemos un valor, y es un valor eterno, es un valor maravilloso. Ese valor solo Dios lo puede dar. ¿Y sabe algo? Nadie puede decirte o apuntarte con el dedo y juzgarte. Nadie puede decir que no tienes ningún valor, porque en primer lugar fuiste, y escucha bien esto, creado por Dios
Pero en segundo lugar, fuiste salvado por el mismo Creador, Dios. Y quiero que sepas esto. El endemoniado, el leproso, el publicano y tú tenemos un valor eterno delante de Dios. Un valor maravilloso. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La conclusión para hoy es simple, es súper simple. La conclusión es que tenemos un valor eterno, que Cristo lo vio en el endemoniado, en el leproso y en el republicano, y que Cristo lo transmitió también a nosotros. Amén.